Queridos amigos de Mirador Cultural y también de Teatrón Ensamble, es un gustazo saludarlos en esta medianoche del domingo 31 de mayo de este 2020. Les saludamos sus amigos Brenda Ornelas, buenas noches. y su amigo y servidor Hugo Almanza. Vamos a tener una lectura de textos de confinamiento y madrugada, como hemos definido a esta transmisión que estamos realizando cada sabadito. Y bueno, pues para iniciar el domingo, estamos recorriendo un poco la transmisión al pasada, a la medianoche. En este momento son las 12:06 o las 0 horas con 6 minutos del domingo, y es un gustazo estar con ustedes. Vamos a hablar, Brenda, el día de hoy de algunos escritores mexicanos, poetas, pero también de un cubano y de una poeta argentina que para nosotros resulta muy entrañable. Vamos a iniciar por orden con el poeta mexicano Amado Nervo. Posteriormente tendremos una charla y alguna referencia. No vamos a leer textos de este autor, pero mencionaremos su vida. Se trata de Félix B. Cañet, un escritor cubano muy interesante que escribió una de los guiones radiofónicos que dieron lugar después a una telenovela muy famosa en México muchos años después. También vamos a hablar de Pedro Calderón de la Barca, este gran poeta del siglo de oro español y también, por supuesto, pues del barroco. Él dio continuidad al siglo de oro para posteriormente ser una de las figuras centrales del barroco español. Platicaremos de otra entrañable escritora mexicana, Rosario Castellanos, y terminaremos, Brenda, con una de nuestras favoritas. Se trata de la argentina Alfonsina Storni. Me gustaría que comenzaras comentando por qué estamos celebrándolos, Brenda. Pues mira, precisamente todos ellos han sido importantes escritores y bueno, en estos días, bueno, en este mes que está por terminar, han tenido todos ellos alguna conmemoración, algún aniversario, ya sea luctuoso o de nacimiento. Y queremos compartir con ustedes algunas de las algunas lecturas precisamente de cada uno de ellos. Tenemos preparado algún material de cada uno de ellos. Así es, queridos amigos, vamos a recordar que el 24 de mayo de 1919 muere en Montevideo, Uruguay, el poeta mexicano Amado Nervo. Fue todo un suceso porque era muy querido en Sudamérica, especialmente en Uruguay, donde fue diplomático mexicano, y sus restos posteriormente trasladados a nuestro país, donde fue sepultado con grandes honores. El 25 de mayo de 1976 muere el escritor cubano Félix B. Cañet. Platicaremos dentro de un momento sobre este personaje cubano. El mismo día, 25 de mayo, pero de 1681, muere el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca. El mismo día, pero de 1925, nace la poeta y novelista mexicana Rosario Castellanos, y el 29 de mayo de 1892 nace la poeta argentina Alfonsina Storni. Bueno, pues si te parece, Brenda, vamos a iniciar con textos de Amado Nervo, cuyo nombre verdadero era Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, mejor conocido como Amado Nervo, quien nació en Tepic, en Nayarit, el 27 de agosto de 1870. Su vida estuvo plagada por hechos trágicos, y su padre muere en 1879. Posteriormente se suicida su hermano Luis y también desaparece Ana Cecilia, su gran amor, en 1912. Estudia ciencias, filosofía y teología en México, donde residía. A partir de 1894 funda una revista de renovación artística, Revista Azul, junto a Manuel Gutiérrez Nájera, y es justamente junto a este gran poeta Gutiérrez Nájera uno de los más importantes representantes del modernismo, no solo en México, sino en toda América Latina. Bueno, pues de él vamos a presentarles en primer término La sombra del ala, un interesante poema que, bueno, pues si gustas, comenzamos, Brenda, con la lectura. ¿Prefieres que lo lea yo?
Es lo mismo, Hugo. Si quieres yo lo comienzo. Dice así: tú que piensas que no creo, cuando arguimos los dos, no imaginas mi deseo, mi sed, mi hambre de Dios, ni has escuchado mi grito desesperante que puebla la entraña de la tiniebla invocando al infinito, ni ves a mi pensamiento que empeñado en producir ideal suele sufrir torturas de alumbramiento. Si mi espíritu infecundo tu fertilidad tuviese, forjado ya un cielo hubiese para completar su mundo. Es parte de lo que se menciona de este gran poeta. Continúa diciendo el poema: pero di, ¿qué esfuerzo cabe en un alma sin bandera que lleva por donde quiera a tu torturador? ¿Quién sabe? Que vive ayuna de fe y con tenaz heroísmo va pidiendo a cada abismo y a cada noche un porqué. De todas suertes me escuda mi sed de investigación, mi ansia de Dios honda y muda, y hay más amor en mi duda que en tu tibia afirmación. Y vamos a terminar los poemas de Amado Nervo con el más famoso de todos. Se trata de En Paz, un poema que lo encumbró como una de las grandes figuras literarias de inicios del siglo XX y que fue, junto con Gutiérrez Nájera, la cumbre del modernismo. Si gustas, hacemos lo mismo, compartimos para iniciar este poema que se llama En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Este es el poema más importante, Brenda, de Amado Nervo, y en los años 40, 50, en la década de los 60, incluso, pues era muy famoso en las tertulias que se daban, sobre todo en Ciudad de México, y Nayarita nos ha dejado este monumento precisamente a la paz, ¿no? A la paz que debe tener uno mismo en vida, y pues también pues vamos a celebrar por la vida y la salud. Esperamos que nuestros amigos estén sanos en casa, en todos los lugares a los que llegamos, que pues tenemos el placer, el gusto de compartir esta transmisión en Sudamérica, también en Italia, en España, nos hacen el honor de vernos, y en Francia. Muchísimas gracias, Flor María, te mandamos un fuerte abrazo, y también en algunos puntos de Estados Unidos, y por supuesto todos nuestros amigos en la República Mexicana, a donde llegamos, a donde nos están viendo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Salud, perdón, me quedé a medias. Salud. Y vamos a continuar con esta celebración de vida, justamente. Y bueno, las efemérides que les platicábamos el día de hoy continúan con la muerte del escritor cubano Félix B. Cainet el 25 de mayo de 1976. Voy a mencionar algunas cosas muy rápidas de este interesante escritor. Él fue un hombre de radio, un guionista, y bueno, entre otras muchas cosas, tiene la radionovela El Derecho
de Nacer, Brenda, una obra que todos los que nacimos en la década de los 70, incluso la gente, por supuesto, que nació, que debe tener ahorita 70, 80 años, pues se acuerda perfectamente que esta telenovela se grabó en los años 80, me parece, al final de los años 80, y fue un exitazo en México. Pero la curiosidad es que ya había sido en la década de los 40, cuando él la escribió en Cuba, un éxito arrollador. Detenía a toda la isla, toda la población paraba para escuchar la radionovela, es decir, la raigambre que se sembró con este tipo de radionovelas fue el inicio precisamente de una nueva época para la radio en Latinoamérica y se adaptó después en muchas partes del continente siguiendo pues prácticamente el guión sin variaciones de Félix B. Cainet, un mulato, un descendiente de haitianos de habla francesa, que posteriormente se trasladaron a Cuba, y este gran escritor pues tuvo entre muchos éxitos pues de El derecho de nacer. Tendremos oportunidad después de platicar más, pero hoy creo que escogimos muchos autores, Sí. son muchos los que tenemos para ofrecer a nuestro querido público, pero esta es la anécdota, justamente la obra de la radionovela El derecho de nacer detenía el tráfico, las actividades, hasta las labores legislativas. Voy a leer brevemente sobre esta radionovela. Con esta novela, Félix B. Cainet llega a la fama primigenia en Cuba, América y el mundo. El derecho de nacer, paradigma de las telenovelas en el archipiélago cubano. Esta obra resultó de tal impacto que por ella llegaron a suspenderse secciones del Congreso de la República y cambiar el horario de iglesias. Alcanzó resonancia internacional en filmes y versiones de radio y televisión. Fue escrita en la década de los años 40 del siglo pasado, por supuesto. En ella existe un hecho no solo poco conocido, sino también poco divulgado. Cainet escribía diariamente los libretos y por las noches se radiaban a través de la emisora CMQ, propietaria del señor Goar Mestre y hermano. Desde los primeros momentos esta novela suscitó en Cuba y más tarde en el extranjero un enorme interés en toda la población. Se daba el caso que muchos cines y teatros, para que el público asistiera a las funciones, a la hora del comienzo de la novela, cortaban la producción cinematográfica mientras aquella se radiaba. Si no lo hacía de esta manera, la asistencia del público era muy escasa. La inmensa mayoría de los personajes de la novela se habían adentrado en el alma de los radioescuchas. Primero radioescuchas cubanos, después las versiones en México, en la W, fueron también conocidas, y en todo el continente latinoamericano. Brenda, y bueno, pues vaya este recuerdo por el fallecimiento de este gran autor que tenía muchas cosas, era escritor, era músico y también era poeta. Y bueno, él murió un día de mayo, el 25 de mayo de 1976 en La Habana, así que lo recordamos con mucho afecto. Recordemos que este programa, lectura de confinamiento, lecturas de confinamiento y madrugada, pues se las dedicamos no solamente a los mexicanos, sino a los escritores y poetas de Latinoamérica. Vamos a continuar con las efemérides, Brenda, y me gustaría que platicáramos de Pedro Calderón de la Barca. Es un gran dramaturgo del siglo de oro español. Vamos a dar algunos datos estructurales. Si gustas, comenzamos. Sí, cómo no, Hugo. Una de las obras más importantes de Calderón de la Barca, La vida es sueño, se estrenó en 1636. Esa es una de las piezas teatrales más conocidas del autor y más representadas. El motivo que con esta obra, porque Calderón consiguió sintetizar todas sus ideas poéticas y dejar huella de su estilo único y personal.
En La vida es sueño existe una gran influencia sobre la constante barroca de la fugacidad de la vida. Pero además, Calderón de la Barca consiguió darle una espectacularidad imponente gracias a los caracteres que creó, a su perfeccionado estilo y a la construcción y puesta en escena con la que sorprendió a todo el mundo. No hay que olvidar que Calderón de la Barca era dramaturgo y en ese entonces las obras de teatro eran en verso, no solamente en España, en toda Europa. Recordemos que las obras de Shakespeare son en verso también, incluso las versiones más respetadas de las obras llevadas al cine, incluso obra de Cervantes, del propio Calderón de la Barca, de Lope de Vega, que algunas adaptaciones que se han hecho para el cine han respetado los versos originales de estos grandes autores. Bueno, continuando con esto, voy a permitirme leer el último, bueno, es el monólogo de Segismundo, el personaje principal de La vida es sueño. El monólogo se llama justamente así o tiene otro nombre y los sueños, sueños son, como termina este monólogo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí, haremos, y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en ceniza le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Obra de Pedro Calderón de la Barca, Brenda, una de estas grandes obras del barroco español, del siglo de oro español. Todavía no olvidemos que el famoso siglo de oro fue más de un siglo en España y que Calderón de la Barca, pues se dice que fue, digamos, parte del ocaso del siglo de oro. Yo no estoy muy de acuerdo porque esta obra es maravillosa, más bien es ya el final de la época, pero esto no quiere decir que merme la intensidad o la calidad de la poesía, pues Calderón de la Barca sigue siendo representado por las compañías de teatro clásico en España y en el mundo. Bueno, pues vaya nuestro homenaje, recordemos pues que esta es una de las efemérides de mayo. Pedro Calderón de la Barca murió el 25 de mayo de 1681. Y bueno, ahora vamos con una gran poeta, queridísima poeta mexicana y narradora también, escritora, narradora, hizo cuento también, y Rosario Castellanos es una de las precursoras del feminismo en las letras mexicanas, Brenda. Así es, Hugo. De hecho, hace algunos días ya estábamos recordándola con algunas lecturas que tuvimos en otro programa. Ahorita nosotros tenemos preparado también algunas otras distintas a las de aquel programa.
quiero comentar una parte de la vida de Rosario Castellanos. Ella nació en la Ciudad de México en 1925, narradora y poeta mexicana, considerada en este segundo género la más importante del siglo XX en su país. Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Rosario Castellanos cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y por esos años se relacionó con literatos como Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. En Madrid complementaría su formación con cursos de estética y estilística. Trabajó también en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres de su país. En 1961 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club de México. Se dedicó a la docencia durante su vida y también a escribir. Tenemos también fue ella también una promotora de la lectura en diversas instituciones oficiales, y en 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de 3 años, víctima, al parecer, de un accidente doméstico. Sí, una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres, la experiencia del psicoanálisis y una melancolía meditabunda constituyen algunos de los elementos definitivos de su obra. Su poesía, en la que revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina, y llamó pronto la atención de los poetas y ensayistas como Octavio Paz y Carlos Monsiváis. Así es, su obra es muy vasta, Brenda, y marca el inicio justamente de la crítica hacia el patriarcado en nuestro país. Todavía no se definía como tal, pero ya el esbozo del feminismo de esta poeta y escritora feminista marcaba una tendencia imparable, para siempre imparable, que realmente sin Rosario Castellanos en la poesía y en la literatura, así como otras artistas, llámese Frida Kahlo previamente a ella, Tina Modotti, también esta gran promotora y mecenas de las artes, María Antonieta Rivas Mercado, que con sus actividades, su vida intensa, marcaron el inicio de este feminismo mexicano que ahora tiene un renacimiento desde hace algunos años. Me gustaría recordar que nosotros hemos contribuido también llevando algunas cosas importantes, como el monólogo de la puta en el manicomio de Darío Fo y sobre todo de Franca Rame. Está la pluma de la esposa de Darío Fo, premio Nobel de Literatura. Franca Rame pues también se merecía el premio, y con este monólogo extraído de un libro precisamente sobre monólogos de mujer, y posteriormente, más recientemente, hemos llevado a escena como agrupación teatral Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez. Ambas obras feministas, así que no se las pierdan al regreso de las actividades de esta supuesta nueva normalidad. Vamos a presentarnos en la ciudad de León, en la ciudad de Guanajuato, y si nos invitan, ¿por qué no?, a otros municipios, y vamos a tratar de concretar lo que hace mucho no hacemos, ir a la Ciudad de México y presentarnos para continuar con Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez, obra que se escribió en México, por cierto. Claro. Pero bueno, no perdamos el enfoque, estamos hablando de Rosario Castellanos, y esta gran escritora tiene una vida muy interesante. Escribió obras de novela costumbrista, como Balún Canán, y también Oficio de Tinieblas, una obra muy conocida, pero reconocida más por su poesía. Y justamente vamos a comenzar con la poesía
de esta gran autora. Rosario Castellanos tiene entre sus poemas Falsa Elegía. Y vamos, si me lo permites, Brenda, ¿te parece si lo leemos a dueto? Ahora yo comienzo y tú terminas este poema. De acuerdo. Compartimos solo un desastre lento. Me veo morir en ti, en otro, en todo. Y todavía bostezo o me distraigo, como ante el espectáculo aburrido. Se destejen los días. Las noches se consumen antes de darnos cuenta. Así nos acabamos. Nada es, nada está. Entre el alzarse y el caer del párpado. Pero si alguno va a nacer, su anuncio, la posibilidad de su inminencia y su peso de sílaba en el aire, trastorna lo existente, puede más que lo real y desaloja el cuerpo de los vivos. Quiero que recordemos también, Hugo, que esta es una de las selecciones que también tenemos para otra de nuestras obras que quizá algunos ya la conocen y los que no, pues también los invitamos a que en las próximas oportunidades asistan para que la disfruten. Se trata de Poética Muerte, donde tenemos una selección de poemas de escritores ya fallecidos latinoamericanos y esta es una precisamente de los poemas que tenemos en la selección de Poética Muerte. Y bueno, es uno de los montajes con más tradición y que, como muchos de nuestros amigos sabrán, hacemos adaptaciones literarias para hacer montajes teatrales. No todo lo que hacemos son adaptaciones literarias. La propia obra de Gabriel García Márquez, Diatriba de Amor, es una obra de teatro. La obra de Darío Fo y Fran Carrame, Monólogo de la puta del manicomio, es una obra dramatúrgica. Y bueno, también tenemos estas opciones, digamos, que les recordamos siempre las ofrecemos como un concierto para cuerdas y actriz, o en el caso de algunas obras que tenemos, como El Cuervo de Edgar Allan Poe, basado en el poema de Edgar Allan Poe, es un concierto para cuerdas y actor. O Miguel de Lepanto, o bueno, aquí podremos hablar mucho, pero vamos a enfocarnos mejor con la lectura de esta gran poeta. En el pasado se decía poetisa y era una forma de denostar el trabajo de las mujeres. Afortunadamente ya la situación ha cambiado debido a este derecho que han exigido las mujeres de que se les trate por igual como a los hombres, y pues son las poetas. Y de la poeta Rosario Castellanos quisiera compartir Poesía no eres tú. Comienzo, Brenda, y si eres tan amable, concluimos contigo. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja. Los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda todo lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz, al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Como escucharán, la pluma de Rosario Castellanos es implacable con el ser humano. Y no solamente reclama su posición en el mundo, esta poeta como ser humano, no solo reclama su peso específico como mujer, sino escarba en el alma humana con este rechazo que siempre
mantuvo por lo establecido. Y me parece formidable que fuera también una de las mujeres que se adelantara a su tiempo, por qué no decirlo, y que pues fue una gran pérdida cuando murió en Israel, en Tel Aviv, producto de este accidente fatal, un choque eléctrico y que pues le costó la vida. Fue todo un suceso en su tiempo cuando falleció, fue cubierto por la prensa internacional y por desgracia, como sucede muchas cosas, se dio a conocer a partir de su accidente, como pasa. No era muy conocida en España más o menos, en Latinoamérica también más o menos, pero en el mundo no era tan conocida y por desgracia su accidente fatal la hizo muy famosa y el público lector se preguntaba, bueno, ¿por qué la prensa hace tanto ruido por esta muerte? Y comenzó a leerla. Se comenzaron a traducir sus novelas y sobre todo sus obras poéticas. Así que bueno, vaya este merecido reconocimiento al trabajo de Rosario Castellanos. Y vamos a concluir, es un programa breve de poco más de media hora, el que llevamos hasta ahorita, pero creo que vamos a cerrar con una vida muy apasionada, muy intensa y cuya pluma también es excepcional. Se trata de la gran poeta argentina Alfonsina Storni, Brenda, y tenemos también nosotros como compañía de teatro y de música textos de ella. Así es, también está incluido uno de sus poemas en en esta misma presentación que ya les platicábamos, Poética Muerte. Y este poema, Voy a dormir, que es el que escribió antes, el último que escribió antes de tomar la decisión de suicidarse y perder la vida en este intento. Se habla de que tuvo una vida pues muy difícil, muy apasionada, pero sin embargo sí fue muy complicado su vida sentimental, su vida emocional. Y bueno, lo que al final concluyó, yo tenía conocimiento en algún tiempo, y creo que hay varias personas que así lo saben, que se había suicidado por amor, porque precisamente este poema se entiende como que lo dedica al ser amado y se despide de él. Pero creo que, bueno, algo de lo que se sabe es que se suicidó porque tenía cáncer. Así es. Era muy joven y aún así ya tenía cáncer, sufría de esta enfermedad y tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Vamos a compartir con ustedes, queridos amigos, un poco de la biografía de Alfonsina Storni, que ella no nació en Argentina, pero su familia se trasladó cuando ella era muy pequeña a Buenos Aires. Ella nació en Capriasca, en Suiza, en 1892 y falleció en Mar del Plata, Argentina, en 1938. Esta poeta argentina de origen suizo, Alfonsina, pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano. Ya recordemos que en la época de Gabriela Mistral fue celebrada en vida con una especie de congreso en el que reunieron a tres de las más grandes poetas de la época. Y bueno, pues ella destacó en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, contemporáneas suyas, por supuesto, conformó la primera avanzada en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. En 1917 fue nombrada maestra directora del internado de Marcos Paz. Por esa época comenzó Alfonsina Storni a frecuentar los círculos literarios y dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo. Colaboró en las publicaciones Caras y Caretas, Nosotros, Atlántida, La Nota y en el periódico La Nación. Compartió además la vida artística y cultural del grupo Anaconda con Horacio Quiroga y Enrique Amorín y obtuvo varios premios literarios. Ya en la década de 1930 viajó a Europa y participó de las reuniones del grupo Signos,
donde asistían figuras como Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En 1938 participó en el homenaje que la Universidad de Montevideo brindó a las tres grandes poetisas de América, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y ella misma. Víctima de cáncer de mama, el 20 de mayo de 1935, Alfonsina fue operada. Al no recuperarse satisfactoriamente de la cirugía y al saber que su padecimiento era terminal, el 25 de octubre de 1930, y me parece que estamos un poco mal en las fechas, ella murió en el 38, en el año de 1938, decidió suicidarse, es decir, 3 años después de tratar de sobrevivir a este terrible cáncer de mama. Voy a permitirme leer un poema que escribió en vida, tras la muerte de Horacio Quiroga, quien además de ser su amigo inseparable era su pareja sentimental, y bueno, en el 36, cuando ella ya estaba muy enferma de cáncer, sucede el suicidio de Horacio Quiroga. Y le dedicó un poema de versos conmovedores y que presagiaban su propio final. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Mas pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no si alguno o simplemente pan, que no es de fuertes renegar su obra, mas que tú mismo es fuerte quien dirá. Es este poema que le dedicó a Horacio Quiroga cuando pues se enteró de su fallecimiento, y el dolor la hizo pedazos. Y justamente mucha gente, recordando lo que mencionaste hace unos minutos, Brenda, muchos de los lectores y de la gente que también han romantizado, y con justicia, la imagen de Alfonsina Storni, con esta gran canción que le compusieron hace algunas décadas, de Alfonsina y el mar, basada en su vida, que es bellísima por lo demás. Se ha hecho muy famosa la obra y se ha romantizado su suicidio, perdón, que bueno, se dice que en cuanto terminó de escribir este poema que vas a compartir, se echó al mar. No fue precisamente así, lo escribió, lo mandó al diario La Nación, donde había colaborado, y posteriormente también escribió su propio epitafio, y el diario La Nación se lo dedicó, consternados todos sus colegas periodistas, porque hay que mencionar que también hacía estas publicaciones que la convertían en no solamente escritora, sino también en colaboradora de un diario, y me gusta pensar que por consiguiente en periodista cultural. Pero bueno, pues es desgarrador, muy hermoso y desgarrador este poema con el que firma el final de su vida, Brenda. Antes de cerrar con broche de oro con este poema, Voy a dormir, quiero compartirles un libro que encontramos en la biblioteca de casa. Este libro precisamente lo trae un poema, es dedicado a un poema de Alfonsina Storni y se llama Sábado. Es con ilustraciones de Elena Odriozola y es precisamente del Programa Nacional de Salas de Lectura. Es muy hermoso, con unos trazos muy sencillos, pero muy acordes al contenido de este poema. Es muy corto y se los quiero compartir antes de terminar. Levanté temprano y anduve descalza
por los corredores. Creo que no se alcanza a apreciar muy bien las imágenes. Bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los vaos limpios de la tierra tirada en la grama. Me bañé en la fuente de verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos, perfumé las manos con zumo oloroso de diámelas. Garzas quisquillosas, finas de mi falda, hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero, llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja, mis ojos quedaron, fijos en la verja. El reloj me dijo 10 de la mañana. Adentro, un sonido de loza y cristales, comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja, siguieron mis ojos, fijos. Te esperaba. De Alfonsina Storni, con el poema Sábado, en un libro de pastadura muy, muy hermoso. Una edición muy respetable para la estatura de esta gran poeta argentina y que, bueno, pues nos ha dejado obras maravillosas. Yo quisiera invitar a nuestros amigos del público, Brenda, para que de cada uno de los escritores que hemos compartido, pues leyeran más, ahondaran más sobre su obra. Es el mejor homenaje que le podemos hacer a los escritores. Las nuevas generaciones tienen que empezar a descubrir que esta literatura, que estos homenajes no huelen a viejo, es decir, no son piezas de museo, no están ahí de forma estática, congelada, no están anquilosadas de ninguna manera y pueden resucitar cada vez que abrimos un libro o buscamos en las redes, en internet, en algún buscador, los poemas de estos autores y de todos los grandes escritores que han sido reconocidos. Y por qué no, también darnos el privilegio, el lujo de arriesgarnos a buscar a las nuevas plumas. En León hay muy buenos escritores, en Irapuato, en Guanajuato capital no se diga, en todos los demás municipios de nuestro estado siempre hay alguien que se dedica a escribir. Y por qué no pensar que de estos 46 municipios que tiene Guanajuato hay potenciales genios que pueden compartir, así como los que hemos compartido el día de hoy, su obra, que al final de cuentas es parte también de su vida. Así es, Hugo. Y bueno, pues ya casi para terminar nuestro programa, queremos despedirnos con este homenaje, con el poema de Alfonsina Storni, el que ya comentábamos, platicábamos con ustedes, que escribió antes de tomar la decisión de quitarse la vida. Ha sido un placer estar con ustedes compartiendo estas lecturas, esta forma de llegar hasta ustedes a través de la lectura de poesía y de compartir un poco de la vida, estos datos de la vida de cada uno de los homenajeados en cada una de las noches. Para nosotros es una satisfacción muy grande y sobre todo ver que están ustedes aquí puntualmente para disfrutar de estos minutos antes de descansar o a lo mejor de seguir leyendo o realizar alguna otra actividad. Bueno, pues para continuar y casi para terminar, quiero compartirles el poema Voy a dormir, Alfonsina Storni. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste.
todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Con esto concluyó el 20 de mayo de 1935. Alfonsina fue previamente operada de un cáncer de mama y como ya lo platicamos, en 1938 decide quitarse la vida de esta forma. Ella en Mar del Plata escribió el texto que acabamos de compartir, lo envió al diario La Nación y lo publicaron junto con su nota necrológica. Y bueno, pues es un homenaje que hacemos a todos estos grandes autores. Terminamos con dos grandes poetas latinoamericanas y que, bueno, pues han sido parte de la propia historia de Teatrón Ensamble, Brenda. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos que quisimos compartir con ustedes algo de poesía, algo de anécdotas de todos estos homenajeados que tenemos para el día de hoy. Ojalá que puedan seguir acompañándonos mientras continúe este programa sábado a sábado. Y yo me despido de ustedes, les mando un abrazo y mi cariño. Hasta pronto. Gracias, queridos amigos. Saludos a todos los que se conectan, ya sea en vivo o también quienes ven la repetición que se queda en no solamente Facebook, sino también en YouTube. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos cada final de sábado y principio de domingo. Les deseamos un gran inicio de semana, pero no sin antes brindar por su salud. Deseamos que estén muy bien. Gracias y muy buenos días.